en el Salmo 32, versículos 8 y 9, que nos dice así: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Cuando hablamos de la obediencia, hermanos, podemos describir que la obediencia es recibir instrucción, es corrección, es provisión y es protección por medio de la autoridad bíblica, de los padres, de las autoridades civiles, de los líderes de la iglesia, de los patrones de las empresas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa realmente la obediencia? La palabra hebrea, samá, que significa escuchar inteligentemente, estar atento, es responder a un llamado, es dar consentimiento, hermanos. Por eso aquí el salmista nos habla de que seamos obedientes. Por eso nos dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. El Señor, a los únicos que nos ha dado una razón para pensar, hermanos, es a los seres humanos. Ningún otro ser vivo fuera del ser humano tiene entendimiento, tiene razón. Dios por eso nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos ha creado nos ha dado una razón para poder comprender, para poder entender, para poder pensar, para poder razonar, hermanos. Por eso la obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. La verdadera obediencia es una actitud más que una acción también, hermanos. Y aparte que no requiere que ejecutemos órdenes que violarán la ley superior de Dios. La obediencia por eso es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de estructuras de autoridad y que cada persona ha de dar cuentas a Dios por cada decisión que toma. Por eso, hermanos, en este tiempo que los médicos y ahorita nuestra hermana y su esposo, el doctor, nos han hecho esta recomendación, que nos sigamos quedando en nuestra casa, hermanos, a menos que usted tenga que ir a trabajar, a menos que usted tenga que salir o que tenemos que salir a comprar víveres, comprar mandado, y esto debe ser una persona por familia. Pero hermanos, seamos obedientes, hagamos caso a lo que las autoridades médicas nos están recomendando. Ahorita ya lo decía nuestra hermana Alejandra, o sea, aunque el gobierno del estado esté autorizando que se abran ciertos negocios, que se puedan abrir las iglesias, los templos, eso no quiere decir, hermanos, que no va a haber riesgos de contagio. Porque aquí la principal autoridad, bueno, después de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es la autoridad médica, hermanos. Los médicos son los que saben el riesgo que conlleva ahorita el abrir los templos o el abrir cualquier otro negocio, hermanos, donde haya mucha acumulación de personas. Entonces tenemos que ser obedientes, hermanos, seamos obedientes. Una de las cosas por las cuales el pueblo de Israel, la primera generación, no entraron a la tierra prometida fue por su desobediencia, por no obedecer los mandatos de Dios que le daba al pueblo a través de Moisés. Entonces, hermanos, hagamos caso, por favor, entendamos que si no tenemos nada que salir de nuestra casa, nos quedemos en nuestra casa. Yo no sé por qué muchas personas dicen, es que me aburro. Pues tantas cosas que hay que hacer aún en la casa, hermanos. Como cristianos, podemos estar orando en nuestra casa, meternos más de lleno a la palabra, como en otras ocasiones yo lo he dicho, hermanos. Seamos pacientes. O sea, yo no entiendo cómo muchos hermanos están desesperados por reunirse, cuando ni siquiera se hablan por teléfono. O sea, ni siquiera son capaces de agarrar el teléfono y hablarle por teléfono a su hermano a ver cómo está, para orar por él. Y no entiendo cómo es que se quieren reunir ya. O sea, ya están desesperados por reunirse. Seamos obedientes. Por eso aquí el salmista nos habla fuertemente cuando dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan el freno, ¿verdad? Que necesitan una brida, dice, para mantenerse controlados. Somos personas, hermanos, somos seres pensantes, somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros somos los primeros, los cristianos, los creyentes, los que debemos dar buen testimonio, hermanos, quedándonos en nuestra casa. Y cuando tengamos que salir, usar nuestro cubrebocas, usar gel. Yo tengo la costumbre, y mi esposa cuando salimos, cargamos nuestro frasquito con alcohol.
y si ando en la tienda, me estoy echando alcohol antes de subirme al carro, antes de entrar a la casa. Y tratar de tener todas las precauciones, hermanos. A lo mejor yo sé que esto es muy estresante. Inclusive a lo mejor llega a ser hasta fastidioso hacerlo. Pero es por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Como lo dicen tanto en las noticias, hermanos. Cuidándote tú, nos cuidas a los demás. Si tú te cuidas, vas a cuidar a los demás. Entonces, hermanos, seamos obedientes. En la Biblia Dios por eso usa el caballo no domado y el mulo obstinado o terco como ejemplos de terquedad. Por eso en otra versión dice: te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con una rienda y un freno, porque si no, dice, no se acercarán a ti. Entonces el mulo inclusive aquí ha llegado a ser sinónimo de una actitud contraria a la obediencia. De ahí la expresión terco como una mula. Ahí esa expresión que usamos, inclusive, esta persona es terca como una mula. ¿Por qué? Porque una mula es terca. Entonces la obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad. Pues aún el Señor Jesús, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, dice Hebreos 5:8, que Él aprendió la obediencia. Cuando dice el autor, a pesar de ser hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que el Señor Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, hermanos. Por eso todos los que lo obedecen, dice, pueden tener salvación eterna, dice el autor a los Hebreos. La reina Esther, hermanos, ilustró una actitud de obediencia cuando vino a la presencia del rey, quien además era su esposo. Lo escuchó con atención e hizo una apelación sabia que iba en contra de las órdenes originales del rey. Entonces, ¿cómo ordena Dios la obediencia? Primeramente, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y cuando nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades civiles, médicas, gubernamentales, religiosas, tenemos que obedecer, hermanos. Ser obediente a nuestros padres. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 1, recuerda siempre a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Que no hablen mal de nadie, vivan en paz con los demás, sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Debemos ser obedientes, hermanos. Pues es que de algo nos vamos a morir. Pues sí, pero a lo mejor yo les decía, pues si usted se quiere morir, hermano, pues bueno, pero no por eso usted va a exponer a las demás personas que se están cuidando. No seamos negligentes, hermanos, seamos prudentes. Seamos prudentes. La Biblia, lean el libro de Proverbios. Ahorita nuestra hermana Alejandra nos leyó un pasaje de Proverbios. Lean todo el libro de Proverbios para que vean cómo habla de la prudencia. Que seamos prudentes. No, esto no es falta de fe, lo vuelvo a decir, hermanos. No es falta de fe, no es falta de confianza en el Señor. Es prudencia y es amor a nuestro prójimo, hermanos. Porque si yo no me cuido, que entonces no estoy amando a mi prójimo, no estoy obedeciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. Amarle a Él con todo mi corazón, con todo mi ser, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero si yo no me cuido, salgo a la calle sin cubrebocas, salgo a la calle sin tener por qué salir, entonces no estoy amando a mi prójimo. ¿Cómo me puedo decir cristiano cuando no amo a mi prójimo? Cuando no me estoy cuidando y no estoy cuidando a los demás. Así que, hermanos, no nos confundamos. No confundamos la falta de fe con la prudencia, hermanos. Sí, por favor. Dios nos ayuda a entender esta actitud de la obediencia y ponerla en acción para beneficio de nuestras vidas y de los demás. Cumplamos el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, hermanos, termino con esto. La obediencia es un reflejo de Dios en tu vida y en mi vida. Si tú eres cristiano, la obediencia debe ser un reflejo de Dios en tu vida. ¿Y cómo lo vas a reflejar? Obedeciendo a las autoridades médicas. ¿Sí, hermanos? Más que ahorita a lo que los gobernantes del Estado digan o gobernantes federales digan, hermanos, tenemos que obedecer a las autoridades médicas. Ellos son los que están al frente de toda esta situación, hermanos. Ellos son los que están lidiando con los pacientes de este virus, hermanos. Ellos son los que ahorita tienen la autoridad de decirnos, quédate en casa. Y si tienes que salir a trabajar, cuídate, ponte cubrebocas, usa gel, lávate constantemente las manos y mantén la sana distancia.
Son cosas que nos están pidiendo hacer, hermanos, y que tenemos que ser obedientes, porque si no, entonces nos va a pasar lo que dice Proverbios, ¿verdad? El necio ve el peligro y no se aparta y recibe el daño. Hermanos, ya ahorita nos explicó el doctor Ricardo, el esposo de nuestra hermana, los estragos que hace este virus, cómo destruye los órganos, el pulmón, el hígado. O sea, hermanos, es algo muy difícil. Dios quiera y nos guarde y guarde a nuestras familias. Dios quiera y no nos permita pasar por una situación de estas. Porque muchos se lo están tomando muy a la ligera, muchos que no creen, ya nuestra hermana Alejandra lo dijo, esto es una realidad, hermanos. El virus que hay es una realidad. Aunque a lo mejor los demás digan, o muchos digan que no creen, que no existe, pero hermanos, tenemos que ser obedientes, ¿sí? Es una realidad que estamos viviendo. Y por eso tenemos que estar orando constantemente para que el Señor nos guarde y nos ayude a ser obedientes y prudentes en medio de esta situación. ¿Hasta cuándo nos vamos a reunir? No lo sabemos, hermanos. Que ya el gobierno aquí en Coahuila dijeron que ya se podían abrir templos, sí, pero lo dicen, hermanos, porque está habiendo mucha presión social, está habiendo mucha presión con el gobierno para que permita abrir negocios, para que permita abrir templos, hermanos. Pero no es porque las autoridades médicas estén recomendando que ya se abran todos esos negocios o templos, hermanos. Entonces, seamos obedientes. No sabemos hasta cuándo el Señor nos va a permitir volvernos a reunir. Y si nos volvemos a reunir, como ya lo he dicho anteriormente, ya no va a ser como antes, hermanos. Va a ser de una manera muy diferente y por eso tenemos que orarle a Dios que nos dé sabiduría para cuando Él nos permita volver a reunirnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ya no va a ser igual que antes. No pensemos, hermanos, que vamos a volver como antes a reunirnos, donde vamos a estar los muchos que estábamos dentro del templo y abrazándonos y dando un beso en la mejilla. Ya no va a ser así, hermanos. Solamente el Señor sabe qué es lo que va a pasar. Pero estemos orando mientras tanto para que el Señor nos guíe, nos fortalezca, que nuestra fe no decaiga, que sigamos animándonos. Por eso yo, hermanos, yo les he dicho constantemente, háblense por teléfonos, háblele a su hermano a ver cómo está, ore por él, pregúntele si necesita algo. O sea, no necesitamos estar juntos para poder estar cerca. ¿Sí? Gracias a Dios por esta bendita tecnología, hermanos, que nos ayuda a estar cercas. Aunque estamos físicamente distantes, pero podemos estar cerca. Nos podemos estar viendo por este medio, podemos estar orando unos por otros por este medio, podemos tomar el teléfono y hablarles a nuestros hermanos, cómo están, cómo se han sentido, o sea, orar por ellos. Entonces, hermanos, no necesitamos ahorita estar juntos. La palabra lo dice en Eclesiastés, que yo ya lo prediqué hace algunos domingos. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Ahorita es tiempo de abstenerse de abrazar. Ahorita estamos en un tiempo de que tenemos que estar en nuestra casa. Así que, hermanos, en el amor del Señor les digo todo esto. ¿Sí? Hagamos caso, quedémonos en nuestra casa y si tenemos que salir por alguna situación realmente necesaria, pues hagámoslo con todos los cuidados necesarios. Un saludo, hermanos, y que Dios los guarde.